La inteligencia puede ser exactamente lo que te impide avanzar. No porque te falte capacidad, sino porque te permite evitar lo único que realmente produce resultados, la repetición sostenida. Y eso cambia completamente cómo deberías interpretar tu propio rendimiento. Lo que parece ventaja puede convertirse en un sistema de evitación sofisticado. No es evidente porque se disfraza de lucidez. Pero si miras los resultados acumulados, la diferencia aparece. Y no siempre juega a tu favor. La ilusión más peligrosa, entender no es avanzar. Hay una confusión profunda entre comprensión y progreso. Entender algo rápido genera una sensación inmediata de dominio. Pero esa sensación es engañosa. El cerebro interpreta la facilidad como señal de cierre. Como si el proceso ya estuviera completo. Sin embargo, el aprendizaje real no ocurre en la comprensión inicial. Ocurre en la repetición que transforma lo explícito en automático. Eso implica consolidación sin recompensa inmediata. Aquí entra la inteligencia fluida, permite captar estructuras complejas en poco tiempo. Detectas patrones antes que otros. Anticipas relaciones sin esfuerzo aparente. Pero esa velocidad inicial no elimina la fase lenta. Solo la oculta momentáneamente. Y entonces aparece la pregunta incómoda: si entiendes rápido, ¿por qué no produces proporcionalmente más? La disciplina no es una cuestión de motivación. Es una cuestión de tolerancia a la fricción repetida. La inteligencia introduce un sesgo, prioriza lo cognitivamente estimulante. Lo nuevo, lo complejo, lo desafiante en términos de comprensión. Pero la práctica deliberada no es estimulante. Es repetitiva, precisa y muchas veces aburrida. Aquí ocurre un conflicto estructural. Tu sistema cognitivo busca novedad, pero el progreso exige repetición. Entonces haces algo que parece razonable, te mueves hacia lo interesante. El problema es que lo interesante no siempre es lo transformador. Esto explica un patrón frecuente. Empiezas con intensidad, avanzas rápido al principio, pero no sostienes. No es falta de capacidad. Es una evitación sistemática de la fricción. El falso privilegio de ir más rápido. La rapidez inicial genera una ilusión de ventaja permanente. Pero esa ventaja es local, no global. Te posiciona bien al inicio, pero no garantiza profundidad. De hecho, puede generar fragilidad. Porque te acostumbras a progresar sin esfuerzo sostenido. Cuando aparece la dificultad real, la que requiere repetición, el sistema falla. Entonces ocurre algo silencioso, evitas esos contextos. Prefieres entornos donde puedes volver a destacar rápidamente. Esto crea un bucle: rapidez inicial, abandono temprano, reinicio en otro dominio. Desde fuera parece versatilidad. Desde dentro es discontinuidad. Y la pregunta que emerge es directa: ¿estás acumulando profundidad o acumulando comienzos? Disciplina no es fuerza de voluntad, es diseño de sistemas. Pensar la disciplina como fuerza de voluntad es un error conceptual. La fuerza de voluntad es inestable. Depende del estado interno, del contexto, del nivel de energía. Los sistemas, en cambio, son estables. Un sistema define de antemano lo que vas a hacer. Reduce el espacio de decisión. Y ahí ocurre algo clave: disminuye la interferencia cognitiva. Porque la inteligencia introduce variabilidad. Y la variabilidad rompe la consistencia. Un sistema eficaz elimina preguntas como: ¿me apetece? ¿Es el mejor momento? ¿Debería optimizar esto? Y la sustituye por ejecución directa. La disciplina no es resistir. Es no tener que decidir constantemente. La paradoja central: pensar menos para avanzar más. Esto entra en conflicto con una intuición fuerte: si puedes pensar mejor, deberías hacerlo en todo momento. Pero en ejecución, pensar más no siempre ayuda. A menudo interfiere. Porque introduces ajustes constantes. Cambias de enfoque antes de que el anterior madure. Persigues mejoras marginales sin consolidar lo esencial. La inteligencia es útil en fases de diseño. Pero durante la ejecución debe limitarse. Esto no significa dejar de pensar. Significa acotar el espacio donde el pensamiento interviene. De lo contrario, conviertes cada paso en una decisión. Y cada decisión en una posible interrupción. La disciplina exige continuidad más que optimización. El papel de la inteligencia fluida: ventaja inicial, no garantía final. La inteligencia fluida facilita la entrada en un dominio.
Permite aprender reglas nuevas rápidamente y adaptarse a situaciones no familiares. Pero no construye automatismos. No genera estabilidad por sí sola. Para eso necesitas repetición estructurada. Aquí aparece la transición crítica, de lo consciente a lo automático. Sin esa transición, el rendimiento depende siempre del esfuerzo activo. Y eso no escala. La inteligencia fluida abre la puerta. La disciplina decide si atraviesas el umbral. Sin consolidación, todo queda en fase de exploración. Y explorar no es lo mismo que dominar. El error silencioso, cambiar de problema en lugar de resolverlo. Cuando la tarea pierde novedad, pierde atractivo. Y entonces ocurre un desplazamiento casi invisible, cambias de objetivo. Buscas otro problema, más estimulante, más complejo. Algo que reactive tu interés. Desde fuera parece productividad. Pero es una forma sofisticada de evitación. Porque el problema original no está resuelto. Solo ha sido sustituido. Esto genera una trayectoria fragmentada. Muchos inicios, pocas culminaciones. Y una identidad que se construye alrededor de la rapidez, no de la profundidad. Pero la pregunta relevante no es qué tan rápido empiezas. Es qué tan lejos llegas antes de cambiar. Sistemas versus motivación, porque la constancia gana siempre. La motivación es intermitente. Depende de factores internos y externos. No es fiable como base de acción sostenida. Los sistemas sí lo son. Un sistema convierte una acción en una estructura repetible. Reduce la dependencia del estado emocional. Esto tiene una consecuencia directa. Permite actuar incluso cuando no hay impulso interno. Y ahí es donde se construye la diferencia acumulativa. Porque el progreso no depende de días excepcionales. Depende de la repetición en días ordinarios. La constancia no es intensidad baja. Es continuidad alta. La incomodidad que casi nadie acepta. Si has experimentado facilidad cognitiva, probablemente también has experimentado aburrimiento rápido. Cuando algo deja de desafiarte, pierde valor subjetivo. Y tiendes a abandonarlo. Esto genera una selección sesgada de experiencias. Te quedas en lo estimulante, evitas lo repetitivo. Pero la mayoría de habilidades profundas requieren fases sin estimulación alta. No son siempre interesantes. Pero son necesarias. Si no puedes atravesar esas fases, tu desarrollo se interrumpe. No por falta de capacidad, sino por falta de continuidad. Y eso tiene un coste acumulativo. Reencuadre, la disciplina como amplificador de inteligencia. La disciplina no es lo opuesto a la inteligencia. Es su condición de expresión. Sin disciplina, la inteligencia se queda en potencial. Con disciplina, se convierte en resultado observable. Esto implica un cambio de criterio, de valorar la comprensión a valorar la ejecución sostenida. No se trata de encontrar la mejor estrategia posible. Se trata de aplicar una estrategia suficientemente buena durante el tiempo suficiente. La inteligencia sin disciplina es exploración constante. La disciplina sin inteligencia es repetición ciega. Pero juntas producen algo distinto, progresión acumulativa con dirección. Una última tensión. Si puedes ver múltiples caminos, elegir uno se vuelve más difícil. Porque siempre existe la posibilidad de que otro sea mejor. Pero esa posibilidad tiene un coste, la parálisis o la dispersión. Elegir implica renunciar. Y sostener implica ignorar alternativas durante un tiempo. La pregunta no es si puedes encontrar mejores opciones. Probablemente sí. La pregunta es otra. ¿Puedes mantener una dirección el tiempo suficiente como para que produzca algo real? Porque ahí no se mide tu inteligencia. Se mide tu capacidad de transformar esa inteligencia en algo concreto. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchay. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.